Entonces, en la clase vamos a dar primero un pequeño repaso, esta va a ser nuestra agenda. Vamos a dar un pequeño repaso a las expresiones cuantificadas, después de lo que son las variables libres y ligadas, la nueva definición de sustitución textual, las reglas de cuantificación, y vamos a seguir con los teoremas de cuantificación y vamos a ver unos teoremas especiales que nos van a permitir manipular rangos de expresiones sobre todo aritméticas. Entonces, con eso vamos a ver, vamos a cubrir la clase de hoy, todos estos puntos, y ya para la clase que viene lo que vamos a empezar es a aplicar las reglas de cuantificación, las expresiones cuantificadas a dos operadores particulares, que son la conjunción y la disyunción. Y estos operadores particulares de agregación que vamos a considerar cuando tenemos la conjunción, vamos a llamarle a este operador de agregación el cuantificador universal. Y cuando tenemos la disyunción a este operador de agregado sobre la disyunción, le vamos a llamar cuantificador existencial, lo que vamos a estar definiendo es la lógica de predicados. Entonces, fíjense, hoy terminamos con expresiones cuantificadas genéricas y la clase que viene empezamos con la lógica de predicados, que no es más que expresiones, que no es más que una lógica cuyas expresiones están formadas por expresiones cuantificadas donde los operadores son dos, la disyunción y la conjunción. Y con esto terminamos la materia. Ese va a ser nuestro último punto que vamos a ver en la materia, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar, empezar repasando. ¿Y qué fue lo que estudiamos la clase pasada? En la clase pasada, pues básicamente empezamos definiendo, por favor, pueden cerrar la puerta porque quiero que entre mucha luz también. Empezamos definiendo lo que eran las expresiones cuantificadas. Y en estas expresiones cuantificadas, ¿qué dijimos? Bueno, es una manera abreviada de representar agregaciones sobre operadores que tienen la propiedad, que cumplen la propiedad de que son simétricos, asociativos y tienen un elemento neutro. ¿Bien? Además, estudiamos las nuevas reglas de Leibniz para estas expresiones cuantificadas y un conjunto de teoremas, en este caso eran puros axiomas. Entonces, bueno, vamos a repasar un poquito lo que eran estas expresiones cuantificadas y lo que dijimos es que en lugar de utilizar la forma abreviada que todos conocíamos para representar expresiones cuantificadas, ahora vamos a representarlas a través de una terna, donde en esa terna vamos a tener tres componentes. El primer componente nos está diciendo la variable Dumi y el tipo de la variable Dumi, aquí va un guión, aquí está el guión, aquí está el rango de la expresión y aquí está el cuerpo de la expresión. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Variables Dumis, el tipo de las variables Dumis se puede colocar, el rango y el cuerpo de la expresión. En el rango, básicamente, ¿qué dijimos? No es más que una expresión booleana. Y esta expresión booleana lo que está representando son las condiciones que deben cumplir las variables que vamos a usar, las intersecciones de las variables que vamos a usar en el cuerpo de la expresión. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo, aquí tenemos un conjunto de variables Dumis, esas variables Dumis, si aparecen en el rango de la expresión, pues básicamente ese rango nos está delimitando los valores que vamos a usar de esas variables Dumis en la expresión que aparece en el cuerpo de la expresión cuantificada. Dijimos que esa expresión que aparece en el cuerpo de la expresión cuantificada puede ser de diferentes tipos. Y dependiendo del tipo de esa expresión que aparece en el cuerpo de la expresión cuantificada, vamos a decir que es el tipo de toda la expresión cuantificada. Bien, entonces en el caso en que la expresión que aparezca allí en el cuerpo es una expresión donde básicamente las variables Dumis se están, por ejemplo, como es en el caso que tenemos arriba, se están sustituyendo por valores reales, al final vamos a tener que el resultado de evaluar el cuerpo en esos valores reales de las variables, o naturales en este caso, de las variables Dumis, me va a dar una expresión que al evaluarla tiene un tipo natural y ese va a ser el tipo de la expresión cuantificada. Entonces, como vamos a ver la clase que viene, en el caso en que esa expresión corresponda a una expresión booleana, el tipo de la expresión cuantificada va a ser booleana. Entonces, lo importante detrás de todo esto es que lo que tenemos que estar presente es cuál es el tipo del cuerpo para decidir cuál es el tipo de la expresión cuantificada. ¿Estamos bien? Entonces,
Bueno, eso fue todo lo que dijimos acerca de las expresiones cuantificadas y repasamos, y la idea es que ustedes vean que esto realmente no es nada nuevo. Ustedes han estado utilizando estas expresiones cuantificadas, pero la notación que han usado para representarlas ha sido completamente diferente a la que nosotros estamos viendo. Entonces, una de las preguntas que quedó, o que dijimos, bueno, que tratamos de contestar, ¿por qué cambiamos de notación? Porque realmente estamos yéndonos a un tipo de expresiones donde el rango pueden ser expresiones mucho más complejas que las expresiones que utilizábamos cuando representábamos las expresiones cuantificadas usando la notación, por ejemplo, como la que tenemos allá arriba, de sumatoria sobre un rango que tiene un punto inicial y un punto final. El rango puede ser una expresión booleana tan compleja como sea necesario para representar cuáles son las restricciones que queremos imponer sobre los valores que va a tomar las variables DUMI. ¿Ok? Entonces eso es todo lo que quiero repasarles acerca de las expresiones cuantificadas. Dijimos que a partir de esas expresiones cuantificadas nosotros podemos definir lo que significa el alcance de una variable en una expresión cuantificada, y hablamos de las variables libres y las variables ligadas. Y las variables libres y ligadas dijimos que al final no son que la variable solita es libre o la variable es ligada, sino que hablamos de las ocurrencias de las variables en una expresión. Y al hablar de las ocurrencias de las variables en una expresión, pues básicamente si está esa ocurrencia, si decimos que X es una ocurrencia, tenemos la ocurrencia Y de la variable X, y decimos que esa ocurrencia Y de la variable X está bajo el alcance de un cuantificador donde una de las variables DUMI es X, pues no nos queda más remedio que decir que esa variable o esa ocurrencia de esa variable es una ocurrencia ligada. Sin embargo, sin esa variable, esa ocurrencia de esa variable no está bajo el alcance de algún cuantificador, ¿verdad?, que de alguna manera la esté acotando, decimos que la variable, esa instancia de la variable es libre. Entonces, básicamente, pues, dimos unas definiciones inductivas acerca de cómo podíamos catalogar a las ocurrencias de las variables, y dijimos, bueno, si nosotros sabemos que tenemos la ocurrencia jésima de la variable Y en la expresión E y sabemos que esa ocurrencia es libre, pues básicamente si le ponemos paréntesis es libre, si la ponemos en una función es libre, y si de alguna manera la cuantificamos, pero la introducimos en una expresión cuantificada, pero la variable entre las variables DUMI no está ahí, esa ocurrencia de la variable sigue estando libre. Algo que también hablamos fue del predicado ocurre libre, y ocurre libre es un predicado binario que relaciona dos listas, una lista de variables y una lista de expresiones, y básicamente, como les digo, es un predicado evalúa true, pues básicamente va a evaluar a true si, solo si existe al menos una variable en el conjunto de variables B que ocurra libre en al menos una de las expresiones que aparecen en E. ¿Bien? Entonces es importante que tengamos claro este predicado, sobre todo que muchas de los axiomas o teoremas con los que estamos trabajando suponen ciertas condiciones, y esas condiciones usualmente están expresadas en función del predicado ocurre libre. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos que quizás es importante resaltar. Fíjense que nosotros en el primer ejemplo estamos diciendo, o sea, tenemos dos variables X y V, y básicamente tenemos dos expresiones y estamos preguntando si el predicado ocurre libre en esas dos expresiones se mantiene, y básicamente ¿qué es lo que tenemos que recordar? Si X o B existen libres, existe alguna ocurrencia de X o B en alguna de estas dos expresiones. ¿Y cuál es la respuesta? Creo que tenemos problemas de que no se ve bien, ¿verdad? Lamento. Bueno, básicamente se quedarán en las láminas, pero fíjense que V en las dos existe al menos una variable, V, que existe en al menos una ocurrencia donde en esa ocurrencia es libre. Y si ustedes se dan cuenta, se los resalté aquí, la ocurrencia de V en esta expresión es una ocurrencia libre. Yo pudiese tener muchas ocurrencias de V, y muchas de esas ocurrencias están ligadas, pero con que existe al menos una, en al menos una de las expresiones que aparece, el ocurre libre es true.
¿sí? Entonces es muy importante que tengan claro este predicado y así tenemos varios ejemplos, ¿bien? Aquí el n ocurre libre, entonces ocurre libre en esta expresión, sigue siendo true y el siguiente predicado, pues básicamente lo que nos dice es, tenemos z y k, pero fíjense que z y k no aparece en ninguna de estas expresiones, luego el ocurre libre es falso. Por supuesto, si entendemos el ocurre libre, pues podemos entender el no ocurre libre y con el no ocurre libre, pues básicamente es lo contrario del ocurre libre. Básicamente lo que nos está diciendo es que si nosotros tenemos una variable, en este caso R no debe aparecer libre ni en esta expresión ni en esta expresión y X no debe aparecer libre ni en esta expresión ni en esta expresión. Entonces, bueno, les dejo en las láminas para que ustedes jueguen con estos dos ejemplos, pero básicamente fíjense que aquí es falso, este es falso y este es true. ¿Bien? Entonces, bueno, también hablamos del alcance de las variables. El alcance de las variables cuando es ligada, pues básicamente sabemos que si en la expresión E una instancia o una variable es ligada, pues básicamente si la colocamos en una expresión cuantificada, sigue siendo ligada. O si la encerramos en paréntesis, sigue siendo ligada, o si la utilizamos en un funcional, sigue siendo ligada. Y esperemos que aquí sí se pueda ver el ejemplo. Y entonces, básicamente, nuevamente con la luz tenemos problemas. Esta es una cajita roja, esta es una cajita azul. Y básicamente estamos primero viendo cuáles son las ocurrencias ligadas. Y antes de que empecemos, vamos a ver cuáles son las ocurrencias ligadas de X. Tenemos estrellita X, donde X es mayor o igual que 0, menor que Y. Estrellita, y en el cuerpo tenemos estrellita Y, donde Y es mayor o igual que 0. Y lo que tenemos en el cuerpo, esa expresión es X más Y más N. A ver, ¿cuáles son las ocurrencias ligadas de X? ¿Hay alguna ocurrencia de X que no sea ligada? No, todas son ligadas, ¿verdad? Entonces lo primero que podemos decir es que todas estas ocurrencias, de hecho, están ligadas y se las coloqué en una cajita, a pesar de que esta no es una ocurrencia ligada, se las coloqué para que vean que está ligada a esta expresión. Bien, o sea, no es que esta ocurrencia esté ligada, esta es la ocurrencia dummy, recuerden. Pero básicamente estas dos están ligadas a esta. ¿Sí? ¿Lo ven? De igual manera la Y, cuando decimos estas dos ocurrencias de Y están ligadas a esta ocurrencia de dummy. Pero algo importante es que esta ocurrencia de aquí no está ligada y es una ocurrencia libre y lo mismo pasa con N. ¿Bien? Entonces estas son las dos ocurrencias libres que tenemos en la expresión. Esta ocurrencia de Y y esta ocurrencia de N. ¿Bien? Ok, una vez que tengamos libre, tenemos claro lo que significa libre y ligada, las variables, las ocurrencias de las variables libres y ligadas. Hablamos de lo que es la sustitución textual revisada, y la sustitución textual revisada se basa en la hipótesis de que nosotros vamos a sustituir en una expresión donde aparece cuantificada Y, RP, y vamos a sustituir X por F, a condición de que esa variable dummy no aparezca libre ni en X ni en F. Y si eso se cumple, pues básicamente eso no es más que hacer la sustitución tanto en el cuerpo como en el rango. Entonces, con esto trabajamos también la clase pasada. Y finalmente revisamos lo que eran las reglas de Leibniz cuando estábamos aplicándola al rango y cuando estábamos aplicándola al cuerpo. ¿Bien? Entonces, por supuesto, la clase pasada hubo una duda acerca de qué pasa si aquí hay una equivalencia. Si hay una equivalencia tenemos que poner los paréntesis, recuerden, pero como lo tenemos que hacer en general, pues esa es la expresión que nos queda. Revisamos ciertas expresiones o axiomas de las expresiones cuantificadas. La primera de rango vacío, y básicamente nos decía que para cualquier expresión donde tengamos un cuerpo que sea lo complejo que queramos que sea, si el rango es false, esa equivalencia, eso es igual, de hecho más general todavía,
al elemento identidad del operador estrella, y también hablamos de la regla de un solo punto. Y en la regla de un solo punto, pues básicamente lo que estábamos diciendo es que si nosotros tenemos un rango donde solamente tengamos un punto, pues básicamente eso es igual a que realmente hagamos la sustitución en el cuerpo de esa variable por la expresión a la cual está igualada la variable dummy. ¿Ok? Y entonces básicamente hablamos de que esa expresión tiene que cumplir que esa variable dummy no aparezca libre, y básicamente para que no aparezca, si en esa expresión apareciese libre esa variable, pues básicamente acarrearíamos problemas. Bueno, primero pasaríamos de una expresión donde aquí la variable hubiera aparecido cuantificada y aquí la variable aparecería libre, pero desde el punto de vista semántico, esto lo que trae como consecuencia es que realmente nosotros no pasamos de tener un punto, sino tendríamos muchos puntos. Y entonces les traje aquí un ejemplo, quizás para ilustrarle esto y que quede más claro. Entonces, por favor, la idea es que esto es una aplicación errada de este teorema, pero quiero que ustedes lo vean qué ocurriría si no pusiésemos esa condición. Entonces, vamos a ver ilustración de la necesidad de considerar el cumplimiento o asegurar el cumplimiento de la hipótesis en el axioma de un solo punto. Entonces vamos a ver un ejemplo de qué ocurriría si no se cumpliese esa hipótesis. Entonces vamos a suponer que tengamos esta expresión y nosotros decimos que en nuestro rango lo que estamos diciendo es que x es igual a x más 1 y estamos aplicando esto sobre la expresión que aparece en el cuerpo, que no es más que x. Fíjense que es una expresión muy sencilla. Entonces, por favor, ojo, esto es una mala aplicación, ¿ok? Que quede claro, mala aplicación del 8.14, ¿ok? Entonces, si nosotros aplicásemos esto libremente, sin verificar el hecho de que en Y no puede aparecer libre X, fíjense qué es lo que estamos diciendo. Lo que estaríamos diciendo es que, por el teorema, esto aquí equivale a decir X, ¿sí? Que es la expresión que está en el cuerpo, donde vamos a sustituir X por X más 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice el teorema? El teorema nos dice que si nosotros tenemos esta expresión, lo sustituimos por esta expresión. Es una mala aplicación, ¿bien? Y esto da X más 1, ¿verdad? Eso es lo que nos da este lado de la expresión. Si lo hubiéramos aplicado sin considerar que en E no puede ocurrir libre X. Pero fíjense, ¿qué significa que X sea igual a X más 1? ¿Eso es verdad? ¿Eso es falso? Eso es falso. Eso quiere decir que si nosotros tratamos de ver esto, realmente esto es falso. Y esta expresión, cuando tiene el rango falso por el rango vacío, nos da ¿cuál es el elemento de identidad de la suma? 0. Entonces, básicamente, nosotros estamos diciendo que esta expresión, que es igual a 0, es igual a X más 1.
¿Y es eso cierto? ¿Es eso cierto? Esto es falso, ¿verdad? Entonces, si nosotros no verificamos, ¿y por qué es falso? Porque realmente, cuando nosotros dijimos esta expresión, estamos hablando de un conjunto de elementos que al darle valores a X van a empezar a cambiar mi expresión E. Entonces, realmente esto es falso, pero si nosotros no hubiéramos puesto la condición de que en E no puede aparecer X, nosotros pudiésemos estar derivando expresiones que son falsas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sencillamente, pues en este caso estaríamos diciendo esto para cualquier valor de X, lo cual no es cierto. ¿Ok? Muy bien. Vimos esta expresión, luego hablamos de la distributividad. Y este axioma que nos permite, que si nosotros tenemos unos cuerpos muy, de alguna manera, complejos, y que de alguna manera podemos desglosar en dos subexpresiones que están conectadas con el operador de la expresión cuantificada, pues básicamente vamos a poder dividir esas dos expresiones. Y vamos a poder dividir esas dos expresiones dejando el mismo rango y dividiendo en cada uno de los cuerpos de esas dos expresiones las dos subexpresiones que componen la expresión del cuerpo de la expresión más compleja. ¿Bien? Y entonces aquí lo que nos quedó, la duda que nos quedó, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una expresión que está definida? Y dijimos que las expresiones están definidas, las expresiones cuantificadas están bien definidas, cuando esas expresiones evalúan a un valor, convergen, no evalúan al infinito. Entonces dijimos, bueno, que si tenemos rangos finitos, las expresiones siempre convergen. Si estamos trabajando sobre conjunciones y disyunciones, las expresiones siempre convergen. Y en cualquier otro caso, pues ustedes pueden usar toda la teoría acerca de los límites para decidir si la expresión converge o no. Después, entonces, hablamos de las divisiones de rango. Y entonces estas tres se las pongo juntas, porque realmente son como que pequeñas variaciones del mismo concepto, donde básicamente, bueno, hablamos primero del rango, donde sabíamos que la intersección de los elementos que están en R y que están en S es vacía, lo cual quiere decir que en ese caso los vamos a poder dividir sin problemas. ¿Qué pasa si esa intersección no es vacía? Pues básicamente, si los dividimos, pues básicamente vamos a tener que considerar como un caso extra qué ocurre en la intersección. Y después finalmente dijimos si el operador estrella es un operador idempotente, pues básicamente no nos importa, porque si aplicamos varias veces el mismo operador a un mismo parámetro, pues es equivalente a que lo hubiéramos aplicado una sola vez. Y entonces básicamente se vuelve el caso del operador idempotente igual al caso donde la intersección de los elementos que aparecían en el rango, de los conjuntos que aparecían en el rango, era vacío. Y estos dos, ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces ahora empieza nuestra clase. Hasta aquí fue repaso. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay alguna duda acerca de lo que hemos visto hasta el momento o de lo que vieron en la práctica? Si hace calor pueden abrir la puerta. Abren la puerta. Entonces, dudas, ¿no tenemos dudas? Entonces, bueno, vamos a empezar a definir estos dos teoremas y vamos a ver cómo vamos a usar estos teoremas y cuál es el impacto que pueden tener estos teoremas en nuestras demostraciones. ¿Bien? Entonces, básicamente, ¿qué estamos viendo con el primer teorema? El teorema de intercambio de Dumis. Entonces, este es el 819, intercambio de Dumis. Entonces, si estamos hablando de intercambio de Dumis, pues básicamente al menos debemos tener dos Dumis, ¿verdad? Para poder hacer el intercambio. Entonces, ¿qué estructura tienen las expresiones sobre las cuales vamos a aplicar el teorema de intercambio de Dumis? Entonces, bueno, lo primero que debemos suponer es que tenemos un operador. Recuérdense que este operador es un operador que cumple las propiedades de
para poder estar cuantificado, tenemos una variable dummy y tenemos un rango. ¿Bien? Y sabemos que en el cuerpo, pues básicamente tenemos el mismo operador, es importante que eso lo veamos. Y aplicamos ese operador. Entonces, ¿qué condiciones le vamos a poner para poder intercambiar? Porque ¿qué significa intercambiar? Que ahora vamos a mover esta expresión para acá y esta expresión para acá. Es decir, que lo que vamos a hacer es que en lugar de que tengamos a X cuantificando a toda esta expresión, ahora lo que vamos a tener es a la expresión Y porque la estamos intercambiando, ¿verdad? Y vamos a tener como rango Q y vamos a cuantificar RP. Entonces, para que nosotros podamos hacer este tipo de cambios, ¿qué condiciones podemos o debemos imponer en las ocurrencias de estas variables, en las expresiones que aparecen allí para garantizar que el intercambio de estas variables no nos introduzca problemas con respecto a la ligadura de las variables? Recuérdense que siempre al final de aplicar un teorema, nosotros debemos garantizar que todas las variables que aparecían libres o todas las ocurrencias de las variables que aparecían libres siguen estando libres y que las ocurrencias que aparecían ligadas siguen estando ligadas. Entonces, ¿qué condición deberíamos colocar? Fíjense, nosotros lo que hicimos aquí fue colocar esta cuantificación de Y y su rango, ¿verdad? Porque básicamente lo que estamos es limitando sobre cuáles valores vamos a tomar, los valores de Y, y luego dejando las cuantificaciones de las X y delimitando cuáles son las instanciaciones que vamos a tomar de esas X. Entonces, ¿qué hubiera pasado si en R hubiera habido una ocurrencia de Y? A ver, Felipe, ¿qué hubiera ocurrido si en R hubiera habido una ocurrencia de Y? Hubiese estado ligada, entonces al realizar el intercambio lo estaríamos haciendo mal porque... Hubiera estado ligada. Si en si en R hubiera habido una ocurrencia de Y, por supuesto libre. Aquí estaba libre y aquí pasa a estar ligada. Entonces estoy introduciendo ligaduras que me cambian el significado de la expresión. ¿Sí? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera habido aquí ocurrencias de X libres? Lo mismo, ¿verdad? Que aquí estaban ligadas y aquí pasaron a estar libres. Entonces, ¿qué condiciones debo colocar? Bueno, la primera condición, ¿verdad? Es que no ocurre libre, ¿quién? Y, ¿en dónde? En R. Y además, no ocurre libre X, ¿dónde? En Q. Básicamente, ¿por qué? Porque si nosotros permitiésemos ocurrencias libres de esas variables, estaríamos introduciendo ligaduras que no existían previamente o eliminando ligaduras que sí existían. Ahora, ¿cuál es el poder de esta regla o de este axioma? Pues básicamente lo que nos permite es que, esto lo que estaría diciendo es que estaríamos viendo R y Q como simples expresiones que están limitando los valores de X y los valores de Y, y básicamente lo que nos interesa es qué ocurre con P. ¿Sí? Y por eso es que puedo hacer ese intercambio. ¿Estamos claros? Entonces, este axioma es lo que nos permite realizar, y el 820 no es más que un axioma que nos permite anidamiento. ¿Y qué significa anidamiento? Entonces, vamos a empezar por este lado, que me parece mucho más claro. Imagínense que nosotros tenemos una expresión como esta. En esta expresión sabemos que no ocurre libre Y en R. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente R lo que está haciendo es que de alguna manera limitando los valores de X.
está diciendo es, bueno, vamos a juntar X y Y, vamos a decir que se cumple R y Q y vamos a tener simplemente a P en el cuerpo de esa expresión. Entonces es una forma de esta expresión que está anidada, pasarle a una expresión donde no tenemos anidamiento y básicamente tenemos X, Y, R y Q. Entonces, bueno, primero es el mismo operador aquí y segundo